Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. Yo soy Bea y el día de hoy les voy a compartir una receta que me han estado solicitando muchísimo en las redes. A pesar de que es una receta muy básica, es una receta que tiene ciertos tips y ciertas maneras de hacerla para que quede de la mejor manera posible, que es el arroz con leche. Esta receta en particular es una receta que hacía mi abuela y es deliciosa. Ahorita les voy a platicar un poquito de los ingredientes. Les recuerdo que en la descripción del video encuentran un link que los lleva directos al sitio web donde pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Ahí pueden imprimir su receta para que vayan armando su recetario. Y también los quiero invitar de verdad a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. No olviden, si les gusta el video, de dejar un like, de dejar algún comentario o cualquier sugerencia que tengan de nuevas recetas que quieran ver ustedes en el canal. Les agradezco mucho tomarse el tiempo de ver los videos. Muchísimas gracias por todos los nuevos suscriptores que están llegando al canal, por todos sus mensajes de verdad tan lindos, tan llenos de gratitud y de buenos deseos para el canal. De verdad que lo agradezco de corazón y bueno, vamos a empezar ya con la receta. Les voy a platicar un poquito acerca de los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro arroz con leche. Vamos a estar utilizando leche de vaca, leche entera. Vamos a utilizar también un poco de crema líquida. La crema líquida es la crema que utilizan normalmente para hacer su crema chantilly. Esa es la crema líquida. Porque me han preguntado mucho cuál es la crema líquida, que de qué marca. Yo normalmente la pongo aquí por presentación, pero viene normalmente en una cajita de cartón. Aquí voy a estar utilizando también arroz, es arroz extra largo, que utilizo yo para preparar mi arroz en casa. De este voy a utilizar azúcar y voy a estar utilizando para darle sabor y infusionar la leche, canela, naranja y limón. Entonces ahora sí vamos a comenzar con la receta. Voy a iniciar cortando un poco, una tirita de ralladura de naranja, una tirita larga, sí la necesito larga porque así me va a ser mucho más fácil sacarla. Y es importante que por la parte de atrás no tenga nada de la parte blanca de la naranja, porque si la tiene nos va a amargar mucho la preparación. Entonces la voy a agregar aquí a mi olla. Y también voy a agregar un poquito de ralladura de limón y voy a hacer lo mismo, lo más larga posible y que no tenga nada blanco en la parte de abajo. Si llega a tener algo blanco, nada más es ponerla así y con mucho cuidado con el cuchillo quitarle la parte blanca. Entonces aquí ya tengo pues mi cascarita de naranja, mi cascarita de limón y voy a agregar también la canela. Estos tres ingredientes le van a dar mucho sabor y van a infusionar muy rico nuestra leche. Enseguida vamos a agregar aquí también nuestra leche. Y nos vamos a ir a la estufa porque ya vamos a continuar con la preparación. Vamos a llevar esta leche a hervir. Y cuando llegue ese punto, siempre estando súper pendientes de que no se nos vaya a derramar, lógicamente, cuando llegue ese punto vamos a continuar con el proceso. Y una vez que ya está caliente la leche, si se fijan en esta parte tenemos un poquito de burbujas ya. Vamos a agregar nuestro arroz. Y también vamos a agregar la crema. Y vamos a mezclar. A mí me gusta mucho dejarle la canela y la piel de limón y de naranja hasta el final para que suelten todo su sabor durante todo el tiempo de cocción del arroz con leche. Pero esto es opcional, también pueden dejar que infusionen un momentito y antes de agregar el arroz retirarlas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a esperar a que ya tome forma el hervor y empiece a hervir muy bien. Y en ese punto ya voy a bajar, ahorita lo tengo a fuego alto, ya voy a bajar un poco el fuego y voy a estar pendiente mezclando de vez en cuando. Si se fijan, el azúcar todavía no la voy a agregar hasta el final, porque 10 minutos antes del tiempo
porque eso es importante para que no se nos empiece a pegar. Cuando agregamos azúcar, el azúcar se hace caramelo y se empieza a pegar más fácil. Entonces, el no agregar el azúcar hasta 10 minutos antes de terminar, eso nos ayuda muchísimo con el proceso. Entonces, aproximadamente, ahorita ya que empiece a hervir, voy a bajar el fuego y voy a mantenerme revolviendo intermitentemente, no tengo que estar aquí pegada, más o menos durante media hora, para esperar que el arroz se cocine por completo. Estas son de las recetas que llevan tiempo y siempre todas las recetas que llevan tiempo pues llevan mucho sabor. Entonces, una vez que empieza a hervir nuestra preparación, si se fijan ya comenzó a hervir, en este momento hay que bajar el fuego a un fuego medio bajo y mantenernos pendientes para que no se vaya a derramar la leche. Y en este punto, si se fijan, ya se absorbió bastante la leche. Ya probé el arroz ya está cocido, ya está totalmente cocido. Entonces en este punto voy a retirar con mucho cuidado todo lo que está infusionando mi leche. Voy a quitar la rama de canela, la ramita de naranja y nada más me queda la de limón. Este pedacito de canela también. Aquí está la de limón. Perfecto. Entonces, una vez que retiramos ya lo que estaba dando infusión a nuestro arroz con leche, no se pueden imaginar el aroma tan rico que despide ahorita la leche a canela, naranja, todo. Voy a agregar en este punto ya el azúcar, que si se fijan el azúcar lo agregué al final. Azúcar pueden poner tanta cantidad como ustedes quieran. Yo aquí les marco una cantidad, pero ustedes pueden poner más, pueden poner menos, la cantidad que ustedes gusten. Y a partir de que agregué el azúcar, lo voy a dejar hervir por 5 minutos más. Es importante mantenernos revolviendo, porque ya en este punto ya se nos puede empezar a pegar abajo. Entonces es bien importante mantenernos revolviendo. Y recuerden que lo vamos a dejar aquí por espacio de 5 minutos, nada más a que el azúcar se disuelva. Pasados los 5 minutos, vamos a dar una última mezclada. Si se fijan, ya está súper espeso. Y ya nada más lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar por unos 20 minutitos antes de servir. Bueno, ahora sí ya estamos listos para servir nuestro arroz con leche. Ya lo dejamos reposar, quedó súper espesito. Miren nada más qué delicia y súper cremoso. Me encanta cómo queda, esta consistencia me gusta mucho. Si ustedes lo sienten un poco espeso, pueden agregar un poquito más de leche, de la cantidad que marca la receta. Lo pueden hacer con toda libertad. Entonces, una vez que ya servimos ya nuestro arroz con leche, voy a espolvorear un poquito de canela molida encima de mi arroz con leche, que la verdad le da un toque delicioso. Y voy a agregar aquí nada más como adorno una ramita de canela y corté unas tiritas de naranja y nada más le voy a formar así una espiral, nada más como decorativo. Y como estaba infusionado con naranja, pues la verdad le va muy bien. Ya nada más nos faltaría una cucharita para poder servir nuestro arroz con leche. El arroz con leche hay mucha gente que le gusta consumirlo caliente, ya hay gente que le gusta frío, entonces es muy al gusto de cada quien. Lo pueden poner todo en un recipiente tapado, dejarlo enfriar y una vez frío ya lo refrigeran. Y así lo conservan todo en un solo recipiente y van sirviendo lo que vayan queriendo comer. O también lo pueden poner en moldes individuales o en platitos individuales, ponerle ya su canela y ya frío, yo le pongo un clean pack para que se proteja del frío en el refrigerador y los guardo ya servidos y porcionados. También esa es otra idea cuando tienen comida y van a tener mucha gente y van a servir esto de postre, ya tenerlo servido y porcionado es súper cómodo. También en copas de cristal se ve súper lindo, por si tienen alguna comida es excelente opción servirlo en copas de cristal.
Entonces, bueno, nada me queda más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.